Exploradores. Hoy visitaremos una ciudad maravillosa, cálida. Ubica en la zona oriental del Pulgarcito de América. ¿Te recuerdas del Pulgarcito de América? Es la perla de Oriente. San Miguel. Si adivinaste, bienvenidos a la tierra del garrobo, del carnaval. Fundada en 1530, San Miguel no solo es una de las ciudades más antiguas de El Salvador, sino también una de las más influyentes en la historia del país. Desde sus raíces indígenas hasta su papel en la independencia, la literatura, la economía y la cultura popular, San Miguel ha sido testigo del paso del tiempo como pocas ciudades en Centroamérica. Prepárense para sentir el pulso de la historia. Imaginen por un instante una melodía que resuena con la grandeza de un héroe y el espíritu vibrante de una nación. Una pieza musical que, con cada nota, nos transporta a encuentros con la realeza y a la visión de un líder inquebrantable. Estamos hablando de la Marcha Gerardo Barrios, ese himno no oficial de la grandeza salvadoreña que, curiosamente, tiene raíces en la mismísima corte de la reina Victoria de Inglaterra. Esta marcha no es solo música, es el preludio perfecto para desvelar los secretos y las historias ocultas de San Miguel, la perla de Oriente. Una ciudad donde cada calle, cada tradición y cada paisaje, desde el imponente volcán Chaparrastique hasta las cálidas playas de El Cuco, nos invita a descubrir un legado que palpita entre lo antiguo y lo moderno. Así que, mientras la melodía de la historia nos envuelve, ajusten sus cinturones. Hoy, exploraremos San Miguel, la tierra que le dio al mundo al visionario Gerardo Barrios y al ritmo contagioso del carnaval. Bienvenidos a una aventura inolvidable. Fue un centro comercial clave en la época colonial, con una de las ferias más grandes de la región. Cuna de intelectuales como Francisco Gavidia, mentor de Rubén Darío. Escenario de feroces disputas políticas, ataques piratas y revoluciones. Hogar del carnaval más grande de Centroamérica y de leyendas indígenas y coloniales que aún viven en la memoria popular. Custodiada por el imponente volcán Chaparrastique, símbolo de poder y misterio. Cada calle, iglesia, cerro y feria guarda una historia. San Miguel no solo arde por el calor, arde por la memoria viva de un pueblo que ha resistido, creado y celebrado durante siglos. Iniciemos esta nueva aventura, Tierra Carnavalera. Ese son migueleño. El nombre San Miguel tiene un origen doble, el católico por el arcángel San Miguel y el indígena. En náhuatl, el área era llamada Chaparrastique, que significa ciudad del fuego o tierra caliente, en referencia a su volcán. El nombre San Miguel de la Frontera para la villa fundada por don Luis de Moscoso Alvarado, el 8 de mayo de 1530, tiene su origen en dos elementos principales. San Miguel Arcángel. La tradición española de la época dictaba que las nuevas fundaciones se pusieran bajo la advocación de un santo patrón. El día de la fundación fue el día de San Miguel Arcángel, por lo que se le nombró en su honor. San Miguel Arcángel es una figura importante en la tradición cristiana, asociado con la protección y la justicia. La ubicación estratégica de la villa era en una zona de frontera. En ese tiempo, la región oriental de lo que hoy es El Salvador era una zona de contacto y a veces de conflicto con diferentes grupos indígenas que no estaban completamente subyugados al control español, así como con otras jurisdicciones y territorios aún no explorados o conquistados. El nombre de la frontera reflejaba su posición como un punto de avanzada, un límite del territorio controlado por los españoles y una zona de posible expansión o defensa. Su primer nombre fue San Miguel de la Frontera. Esto refleja su importancia estratégica como punto de avanzada y defensa en la época colonial. Estaba en una zona de contacto y tensión con otros grupos indígenas y jurisdicciones. Por lo tanto, el nombre San Miguel de la Frontera combinaba la tradición religiosa de honrar al santo del día de su fundación con una descripción geográfica y estratégica de su ubicación en un territorio fronterizo. Con el tiempo, el de la Frontera se fue omitiendo, quedando simplemente San Miguel.
nombre con el que se conoce actualmente a la ciudad y al departamento. San Miguel es una ciudad, distrito y la cabecera departamental del departamento homónimo de San Miguel, ubicado en la zona oriental de El Salvador. El territorio que hoy ocupa El Salvador, incluyendo la zona de San Miguel, fue habitado por diversas culturas indígenas durante miles de años antes de la llegada de los españoles. Evidencias arqueológicas en la región oriental del país atestiguan la presencia de asentamientos y sociedades complejas. La conquista española en el siglo XVI marcó un cambio drástico, incorporando el territorio a la Capitanía General de Guatemala. San Miguel fue fundada como villa por los españoles el 8 de mayo de 1530, convirtiéndose en un importante centro económico y administrativo de la región oriental. Antes de la colonización, la región de San Miguel estaba habitada por diversos grupos indígenas, incluyendo a las lencas. Los lencas eran una sociedad bien organizada con su propia lengua, costumbres y estructuras políticas. Aunque la población indígena se vio significativamente reducida por la conquista, enfermedades y mestizaje, aún existen comunidades que se identifican con sus raíces indígenas, incluyendo descendientes de los lencas en algunas áreas del departamento de San Miguel. Volcán. Uno de los rasgos geográficos más distintivos de San Miguel es el Volcán de San Miguel, también conocido como Volcán Chaparrastique. Este es un volcán activo ubicado al suroeste de la ciudad. Con una forma cónica casi perfecta, es un símbolo de la región. Ha tenido erupciones históricas y se mantiene bajo monitoreo constante por su actividad. Sus laderas ofrecen senderos para el ascenso y vistas panorámicas de la ciudad y la costa. El volcán Chaparrastique ha hecho erupción más de 25 veces desde la época colonial. Su nombre indígena sigue siendo usado localmente y tiene un fuerte simbolismo ancestral como lugar sagrado de fuego. En el departamento de San Miguel se encuentran varios cuerpos de agua, incluyendo la laguna de Aramuaca, una laguna cratérica extinta con una belleza escénica particular. También se encuentra parte de la laguna de Olomega en la zona oriental del departamento, compartida con el departamento de La Unión. Estos cuerpos de agua son importantes para la biodiversidad, la pesca y el turismo local. El Carnaval de San Miguel es uno de los eventos más grandes y coloridos de El Salvador. Se celebra anualmente en el mes de noviembre durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paz, la patrona de la ciudad. El carnaval atrae a miles de personas de todo el país y del extranjero, ofreciendo desfiles de carrozas, música en vivo, festivales gastronómicos y diversas actividades de entretenimiento. Es una muestra vibrante de la cultura y la alegría migueleña. El clima en San Miguel es principalmente tropical cálido. Se caracteriza por dos estaciones principales: la estación seca, verano, que generalmente va de noviembre a abril, con temperaturas elevadas y poca lluvia, y la estación lluviosa, invierno, de mayo a octubre, con mayor humedad y precipitaciones. Las temperaturas promedio suelen ser altas durante todo el año. La presencia de una comunidad afroamericana en San Miguel, en comparación con otras regiones de El Salvador, es relativamente pequeña. La historia de la población afrodescendiente en El Salvador está más ligada a las zonas costeras y a la historia colonial del país. Si bien puede haber individuos y familias con ascendencia africana en San Miguel, no constituye una comunidad históricamente significativa en la misma medida que en otras partes de América Central. Gastronomía. La gastronomía de San Miguel comparte similitudes con la del resto de El Salvador, con influencias indígenas y españolas. Algunos platos típicos incluyen pupusas, tortillas de maíz rellenas de queso, frijoles, chicharrón, etc. Yuca frita o sancochada, acompañada de curtido, repollo en vinagre y pepescas, sardinas pequeñas fritas. Tamales, masa de maíz rellena de carne o pollo y verduras, cocida al vapor en hojas de plátano. Sopa de pata. Sopa hecha con la pata de la res, verduras y especias. Mariscos. Dada la cercanía a la costa, los mariscos frescos son populares en la gastronomía local. El marquesote migueleño, pan típico en fiestas patronales, tiene raíces españolas, pero se adaptó con ingredientes locales desde el período colonial.
Curiosamente, solo en San Miguel se sigue haciendo con receta tradicional de horno de leña. Agricultura. La agricultura es una actividad económica importante en el departamento de San Miguel. Se cultivan diversos productos, incluyendo granos básicos como maíz, frijol y arroz, así como café, caña de azúcar, frutas, mango, sandía, cítricos y hortalizas. La fertilidad de las tierras volcánicas contribuye a la productividad agrícola de la región. Lenca. Como se mencionó anteriormente, las lencas fueron uno de los grupos indígenas que habitaron la región de San Miguel antes de la llegada de los españoles. Aunque su presencia directa como una comunidad diferenciada puede ser menos visible en la actualidad en comparación con otras regiones de El Salvador, su legado cultural e histórico forma parte de la identidad de la zona oriental del país. Se han realizado esfuerzos para preservar y revitalizar la cultura y la lengua lenca en algunas comunidades de El Salvador. La religión de los lencas era politeísta y se centraba en diversas deidades relacionadas con la naturaleza, los ancestros y los ciclos agrícolas. Su deidad suprema era Ilanguipule o Ilangue, el creador del universo. También veneraban a otras deidades como Comisahual. Su cosmovisión estaba más ligada a la tierra, el agua, la lluvia y los espíritus de la naturaleza local. Antes de la colonización, la zona de San Miguel estuvo habitada por pueblos lenca y luego pipiles. Estos grupos tenían estructuras organizativas complejas, con caciques y prácticas religiosas relacionadas con la naturaleza y los astros. En resumen, San Miguel es una ciudad y departamento con una rica historia, una geografía diversa marcada por el imponente volcán y acceso a la costa, una vibrante tradición cultural manifestada en su famoso carnaval, un clima tropical y una economía basada en la agricultura y el comercio. Aunque la presencia indígena lenca histórica es importante, la comunidad afroamericana no tiene una presencia significativa en la región. La gastronomía local refleja la riqueza de los productos de la tierra y el mar. En tiempos prehispánicos, el oriente del país, incluyendo San Miguel, era tierra de cultivo de cacao, considerado sagrado por los pueblos originarios. El cacao no solo era alimento, sino moneda y símbolo espiritual. En la época colonial existió en San Miguel un hospital destinado exclusivamente a indígenas, administrado por religiosos. Era un lugar donde no solo se ofrecía medicina, sino también catequesis, y se usaban plantas medicinales locales. Playa El Cuco es una de las playas más populares y pintorescas del departamento de San Miguel. Se ubica en el municipio de Chirilagua, relativamente cerca de la ciudad de San Miguel. Se caracteriza por su arena fina y oscura de origen volcánico, sus tranquilas aguas aptas para el baño y su ambiente relajado. Es un destino turístico importante, tanto para locales como para visitantes, ofreciendo opciones de alojamiento, restaurantes y actividades recreativas. Quelepa es un importante sitio arqueológico precolombino ubicado en el departamento de San Miguel, cerca de la ciudad. Fue un centro importante de la civilización lenca durante el período clásico tardío, 600 a 1000 después de Cristo. Se estima que el sitio fue ocupado desde el año 500 a.C. hasta 900 después de Cristo. Las excavaciones en Quelepa han revelado estructuras ceremoniales, montículos, plazas y entierros, proporcionando valiosa información sobre la organización social, política y religiosa de los lencas. Es un testimonio significativo del rico pasado indígena de la región. La colonización española en la región de San Miguel comenzó con la fundación de la Villa de San Miguel en 1530. Este evento marcó el inicio de un proceso de imposición del sistema político, económico, social y religioso español sobre las poblaciones indígenas existentes. La colonización trajo consigo la introducción de nuevas enfermedades, la explotación de la mano de obra indígena, la imposición del idioma español y la religión católica, así como la introducción de nuevos cultivos y la ganadería. San Miguel se convirtió en un centro estratégico para la administración y el control del territorio oriental de la entonces Capitanía General de Guatemala. José Gerardo Barrios Espinosa. José Gerardo Barrios Espinosa. San Juan Lempa, hoy nuevo Edén de San Juan. 24 de septiembre de 1813. San Salvador,
29 de agosto de 1865. Fue un importante militar y político salvadoreño, originario de la ciudad de San Miguel. Jugó un papel crucial en la historia de El Salvador, siendo presidente de la República en 2 ocasiones, 1858 a 1863. Barrios fue un líder liberal que impulsó reformas en la educación, la economía y el ejército. Su visión de una Centroamérica unida y su enfrentamiento con intereses conservadores marcaron su vida y su trágico final, siendo fusilado en 1865. Es considerado un héroe nacional en El Salvador y un personaje emblemático de San Miguel. Gerardo Barrios y Luis Bonaparte. Napoleón III. En 1846, Gerardo Barrios viajó a Europa en una misión diplomática encomendada por el gobierno salvadoreño para fomentar el comercio y las relaciones culturales. Durante su estancia en Francia, fue recibido por Luis Bonaparte, quien luego se convertiría en Napoleón III. Napoleón III lo declaró huésped de honor y le concedió el honor de dar la orden de mando en un desfile militar en los Campos Elíseos. Esta fue una muestra de respeto y reconocimiento hacia Barrios como representante de El Salvador. Gerardo Barrios y la reina Victoria. En el mismo viaje de 1846, Barrios también visitó Inglaterra y conoció a la reina Victoria. Según relatos históricos, la reina Victoria le obsequió una composición musical en su honor. Esta marcha es conocida hasta hoy como la Marcha Gerardo Barrios. Este gesto simbolizó un reconocimiento personal y quizás un interés en establecer lazos con las naciones centroamericanas. La Marcha Gerardo Barrios tuvo su origen en Inglaterra. Durante su viaje a Europa en 1846, Gerardo Barrios conoció a la reina Victoria. Se dice que la reina le obsequió una composición musical como muestra de respeto. Esta composición se conoció inicialmente como la Marcha de la Reina Victoria. Sin embargo, en honor al presidente salvadoreño, posteriormente fue renombrada como la Marcha Gerardo Barrios. Se convirtió en una pieza musical conocida y significativa en El Salvador. Intrépidos explorados, ¿quién cree que puso la melodía a esta preciosa Marcha Gerardo Barrios? Bien la notación musical exacta pudo haber sido transcrita o arreglada por otra persona, la melodía original se le atribuye a la reina. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es la reina Victoria del Reino Unido. ¿Por qué se le llama capitán general? Gerardo Barrios recibió el título militar de capitán general, que era el rango más alto en el ejército de El Salvador en ese período. Este título no se debió a sus interacciones con monarcas europeos, sino que fue ganado por sus propios méritos y liderazgo militar. Servicio en el Ejército Federal. Desde joven, Barrios se unió al Ejército Federal Centroamericano liderado por el general Francisco Morazán, quien luchaba por la unidad de Centroamérica. Participación en conflictos. Barrios se distinguió en diversas batallas y demostró habilidades de liderazgo militar. Máximo rango. Su destacada trayectoria militar y su papel en los asuntos políticos y militares de El Salvador lo llevaron a alcanzar el rango de capitán general, simbolizando su máxima autoridad y mando dentro de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. El título de capitán general le fue otorgado a Gerardo Barrios por el Poder Legislativo del Gobierno de El Salvador. Específicamente, el 24 de enero de 1860, la Cámara de Diputados aprobó un decreto legislativo concediéndole el título y los honores de capitán general del Ejército de la República. Este decreto fue ratificado por la Cámara de Senadores el 26 de enero de 1860. Este reconocimiento fue una muestra de su destacada carrera militar, su liderazgo en diversos conflictos y su influencia política en El Salvador. Fue un reconocimiento formal por parte del máximo órgano de gobierno de la nación por sus servicios e importancia. El capitán general Gerardo Barrios es reconocido por haber impulsado significativamente el cultivo y la exportación del café en El Salvador. Si bien el café ya había sido introducido en el país anteriormente, fue durante la presidencia de Barrios, en sus 2 periodos, 1858 a 1863,
que se implementaron políticas y se tomaron medidas cruciales para establecer el café como el principal producto de exportación de El Salvador. Las principales acciones de barrios relacionadas con el café incluyen fomento de la siembra. Promovió activamente la plantación de cafetales a través de incentivos y apoyo técnico. Legislación favorable. Se emitieron leyes que facilitaron la adquisición de tierras para el cultivo de café y se protegieron los intereses de los productores. Desarrollo de infraestructura. Se invirtió en la mejora de caminos y puertos para facilitar el transporte y la exportación del grano. Promoción en el extranjero. Se realizaron esfuerzos para dar a conocer el café salvadoreño en los mercados internacionales. Por lo tanto, si bien el café no originó directamente de Gerardo Barrios, él fue la figura clave que impulsó su desarrollo a gran escala y lo convirtió en la base de la economía salvadoreña durante muchas décadas. Se puede decir que el auge del café en El Salvador durante el siglo XIX estuvo directamente ligado a las políticas y la visión de Gerardo Barrio. Francisco Gavidia y la imprenta. El poder de la palabra impresa en San Miguel. Francisco Antonio Gavidia Guandique. San Miguel, 29 de diciembre de 1863. San Salvador, 22 de septiembre de 1955. Durante su juventud en San Miguel, Francisco Gavidia fue un lector voraz que pasó muchas horas en las antiguas imprentas locales, algunas de las cuales publicaban panfletos políticos, boletines religiosos y periódicos literarios. Esta cercanía con el mundo impreso marcó su vida. A lo largo de su carrera, fue director de publicaciones educativas y culturales, aprovechando la imprenta como herramienta para formar ciudadanía. En San Salvador, impulsó el uso de la imprenta para difundir el pensamiento crítico, literario y científico. Desde sus prensas nacieron panfletos revolucionarios que desafiaban el statu quo, periódicos que informaban sobre los acontecimientos más recientes y obras literarias que comenzaban a gestar nuevas corrientes. En 1890, colaboró con periódicos y revistas que circulaban incluso en Centroamérica, donde compartía sus ensayos históricos, filosóficos y literarios. Tradujo y publicó textos clásicos y modernos que eran impensables en su época, gracias al acceso a la tecnología de impresión. Fue defensor del uso del castellano correcto y del rescate del náhuatl y lenguas originarias, algunas de cuyas palabras fueron publicadas en revistas y diccionarios creados con apoyo tipográfico. Cita atribuida a Gavidia. La imprenta es el arma silenciosa de la revolución del pensamiento. Juan José Cañas y Juana Verle. Juan José Cañas, nacido San Miguel, El Salvador, 19 de enero de 1826 M. San Salvador, El Salvador, 10 de enero de 1918. Fue un destacado poeta, diplomático y político salvadoreño, originario de San Miguel. Es reconocido principalmente por ser el autor de la letra del himno nacional de El Salvador. Su legado literario y su contribución a la identidad nacional son significativos. Giovanni Enrico Averle Sforza, más conocido como Juan Averle. Nápoles, Italia, 11 de diciembre de 1846. San Salvador, El Salvador, 28 de febrero de 1930. Fue un director de orquesta y compositor italiano que radicó en Guatemala y El Salvador. Aunque no era originario de San Miguel, tuvo una importante conexión con la ciudad, especialmente a través de su trabajo en la composición de música sacra y su influencia en la vida musical salvadoreña. Se le atribuye la musicalización del himno nacional, cuya letra fue escrita por Juan José Cañas. Julio Enrique Ávila Villafañe, San Miguel, 4 de agosto de 1892. San Salvador, 16 de noviembre de 1968. Fue un poeta y prosista salvadoreño, fino cultivador de la prosa breve, reflexiva y poética. Fue un destacado intelectual, empresario y político salvadoreño, originario de la ciudad de San Miguel. Su contribución al desarrollo económico y cultural del país fue significativa. Como empresario, incursionó en diversos sectores, impulsando la industria y el comercio. En el ámbito político,
Desempeñó cargos importantes y fue conocido por su visión progresista. La frase El Salvador, Pulgarcito de América, se atribuye popularmente a Julio Enrique Ávila, aunque la autoría exacta puede ser objeto de debate. Esta expresión, que resalta el pequeño tamaño geográfico de El Salvador, pero a la vez su riqueza cultural y la calidez de su gente, se ha arraigado profundamente en la identidad nacional salvadoreña. Ávila la habría utilizado en discursos y escritos para describir a su país de una manera afectuosa y orgullosa. Miguel Félix Charlet es una figura fundamental en la historia del Carnaval de San Miguel. Se le considera el creador e impulsor de este famoso evento. Aquí te presento la conexión entre Miguel Félix Charlet y el Carnaval de San Miguel. Fundador del Carnaval, Miguel Félix Charlet, quien fue gobernador departamental de San Miguel en 1959, tuvo la visión de crear un evento que uniera a la comunidad y ofreciera alegría a todos los habitantes, sin distinción de clase social. Antes de su iniciativa, las festividades patronales tenían celebraciones más separadas y exclusivas. Primer Carnaval, 1959. Gracias a su gestión y con un aporte gubernamental inicial de 5,000 colones, se llevó a cabo el primer Carnaval de San Miguel el 20 de noviembre de 1959. Este primer evento contó con música, disfraces de leyendas cuscatlecas y una atmósfera de celebración en la cuarta calle Poniente. Visión de inclusión. La motivación principal de Charlet era que ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, todo es igual en San Miguel, en Carnaval. Esta filosofía de inclusión se convirtió en un sello distintivo de la celebración. Reconocimiento internacional. 2 años después de su inicio, el Carnaval trascendió fronteras con la visita del presidente guatemalteco Miguel Ydígoras Fuentes y las reinas de belleza de Centroamérica. Legado duradero. Aunque Miguel Félix Charlet falleció en un accidente aéreo en 1966, su legado perdura. El Carnaval de San Miguel se ha convertido en una de las fiestas más importantes y coloridas de Centroamérica, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales. Homenaje. En reconocimiento a su importante contribución, el Estadio de San Miguel lleva su nombre. Estadio Miguel Félix Charlet. En resumen, Miguel Félix Charlet es la figura clave en el origen y consolidación del Carnaval de San Miguel, transformando las fiestas patronales en un evento masivo, inclusivo y de renombre internacional. Su visión y gestión sentaron las bases para la tradición vibrante que se celebra hasta el día de hoy. ¿Por qué a los migueleños le dicen garroberos? El apelativo de garroberos para los habitantes de San Miguel tiene un origen popular y se asocia a la abundancia histórica de árboles de garrobo, Ctenosaura similis, en la región. Estos grandes lagartos eran comunes en los alrededores de la ciudad y formaban parte del paisaje cotidiano. Con el tiempo, esta característica distintiva del entorno natural de San Miguel se convirtió en un apodo para sus habitantes. No tiene una connotación negativa, sino que es una forma coloquial y a veces afectuosa de referirse a los migueleños. Origen del Carnaval de San Miguel. El Carnaval de San Miguel tiene sus raíces en las festividades patronales en honor a la Virgen de la Paz, cuya imagen llegó a la ciudad en el siglo XVII. Inicialmente, las celebraciones eran de carácter religioso, pero con el tiempo se fueron incorporando elementos festivos y seculares. El carnaval, como se conoce hoy en día, con sus desfiles, carrozas, música y ambiente festivo, se consolidó a lo largo del siglo XX, convirtiéndose en una tradición arraigada y un importante evento cultural y turístico para la ciudad y el país. Ganadería. La ganadería ha sido una actividad económica importante en el departamento de San Miguel, aunque su relevancia puede haber variado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, se ha criado ganado vacuno para la producción de carne y leche. La disponibilidad de pastizales en algunas zonas del departamento ha favorecido esta actividad. Agricultura con el cultivo del café y el algodón. La agricultura ha sido un pilar fundamental de la economía de San Miguel. Históricamente,
El departamento fue una zona productora importante de café. Las zonas montañosas del departamento, especialmente en las cercanías del volcán, ofrecían condiciones altitudinales y climáticas favorables para el cultivo del café arábigo de altura. La producción de café generó riqueza y empleo en la región durante gran parte del siglo XX. Algodón. Durante ciertos periodos, el cultivo de algodón también tuvo relevancia en las zonas más bajas y cálidas del departamento. La producción de algodón abastecía la industria textil nacional e incluso se exportaba. Sin embargo, es importante señalar que la importancia relativa de estos cultivos puede haber cambiado con el tiempo debido a factores como la fluctuación de los precios internacionales, cambios en las políticas agrícolas y la diversificación de la economía. Industria generada por el henequen. El henequen, Agave forkroides, fue una fibra vegetal importante en la historia económica de algunas regiones de El Salvador. Aunque su cultivo e industrialización no tuvieron la misma prominencia en San Miguel que en otras zonas del país. El henequen se utilizaba para la fabricación de cuerdas, sacos y otros productos. Es posible que existiera alguna actividad relacionada con el henequen en San Miguel, pero no fue una industria tan dominante como la del café o el algodón. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Taneacosi, 1939 a 1945, tuvo un impacto indirecto en El Salvador y, por ende, en San Miguel. El país se alineó con los aliados y, aunque no fue un teatro de combate directo, la guerra afectó el comercio internacional y la disponibilidad de ciertos productos. También hubo un aumento en la demanda de algunos productos agrícolas salvadoreños para abastecer a los países aliados. ¿Por qué los migueleños hablan con la copo, iti? El fenómeno de pronunciar la letra S como una jotwae, aspirada, al final de las palabras o sílabas, es una característica dialectal del habla de la zona oriental de El Salvador, incluyendo San Miguel. Este rasgo fonético no es exclusivo de los migueleños, pero es una marca distintiva de su acento regional. Las razones exactas de este desarrollo lingüístico no están completamente claras, pero es un fenómeno común en diversas regiones hispanohablantes, especialmente en zonas costeras o de tierras bajas. Teatro Nacional de San Miguel. El Teatro Nacional de San Miguel es un importante centro cultural y arquitectónico de la ciudad. Fue inaugurado en 1921 y es un ejemplo destacado de la arquitectura neoclásica de la época. A lo largo de su historia, ha sido escenario de diversas presentaciones artísticas, obras de teatro, conciertos, eventos culturales y sociales. Tras un período de deterioro, fue restaurado y reinaugurado, recuperando su esplendor y continuando su labor como un espacio vital para la cultura en San Miguel. La construcción del teatro fue promovida por la Municipalidad de San Miguel, con apoyo de familias influyentes de la época y bajo la supervisión de ingenieros y arquitectos nacionales que seguían las tendencias neoclásicas europeas. Aunque no hay un nombre único y ampliamente conocido como constructor oficial, se sabe que participaron técnicos vinculados al Ministerio de Fomento de la República y arquitectos inspirados por el diseño del Teatro Nacional de San Salvador, inaugurado en 1917. Fue uno de los primeros edificios de San Miguel con estructura de hierro fundido y detalles decorativos de yeso importado. Las columnas y molduras internas fueron elaboradas por artesanos salvadoreños entrenados en técnicas europeas. El mobiliario original, butacas, lámparas de techo, cortinas de terciopelo, fue traído desde Guatemala y Panamá. Catedral de San Miguel. La Catedral de San Miguel, oficialmente conocida como la Catedral Basílica Reina de la Paz, es el principal templo católico de la ciudad de San Miguel y la sede de la diócesis de San Miguel. Su construcción se inició a finales del siglo XIX y se completó a principios del siglo XX. Presenta una arquitectura imponente con elementos neogóticos y neoclásicos. Alberga la imagen de la Virgen de la Paz, patrona de la ciudad, y es un importante centro de fe y un referente histórico y arquitectónico para los migueleños. El primer templo fue una pequeña iglesia colonial construida en el siglo XVIII, dedicada a la Virgen María.
Sin embargo, tras varios sismos y crecimiento poblacional, se decidió reconstruirla completamente en el siglo XIX. La construcción actual se inició en 1862, impulsada por el obispo Tomás Miguel y Saldaña. Tardó décadas en completarse debido a conflictos políticos, terremotos y falta de recursos. Fue inaugurada oficialmente en 1962, coincidiendo con el centenario de la coronación de la Virgen de la Paz. El diseño estuvo inspirado en iglesias europeas neoclásicas, especialmente en basílicas italianas del siglo XIX. Tiene cúpula central, torres campanarios simétricas, vitrales de origen guatemalteco y capillas laterales con mármol y yeso tallado por artesanos salvadoreños. Su retablo mayor es una mezcla entre barroco y neogótico y fue traído en parte desde México. Las campanas de la torre fueron fundidas con mezcla de bronce local y cañones antiguos del siglo XIX. El reloj del campanario fue donado por la comunidad salvadoreña en París en 1924. Bajo el altar mayor hay una cripta donde descansan varios obispos migueleños. Fue elevada a la categoría de Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II en 1998, durante su visita a Centroamérica. La villa de San Miguel de la Frontera fue fundada el 8 de mayo de 1530 por el capitán español Luis de Moscoso Alvarado, quien actuaba bajo las órdenes de Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala. La fundación se realizó en un sitio estratégico que permitía el control del territorio y la comunicación con otras regiones. Los primeros pobladores de la villa fueron principalmente los soldados y colonos españoles que acompañaron a Moscoso Alvarado. Sin embargo, el territorio ya estaba habitado por diversas comunidades indígenas, principalmente de la etnia lenca. Estas poblaciones originarias fueron sometidas al dominio español, sufriendo los impactos de la conquista, incluyendo la pérdida de sus tierras, la imposición de trabajos forzados y la propagación de enfermedades. Aunque la fundación fue un acto español, la historia temprana de San Miguel está intrínsecamente ligada a la interacción, muchas veces conflictiva, entre los colonizadores y las poblaciones indígenas preexistentes. Luis de Moscoso Alvarado llegó a la zona oriental de lo que hoy es El Salvador en 1530. Fue enviado por su tío, Pedro de Alvarado, quien era uno de los principales conquistadores españoles en América Central y en ese momento tenía autoridad sobre la región. La misión principal de Luis de Moscoso Alvarado era fundar una colonia española en la zona oriental del territorio. Esta fundación tenía varios propósitos: expandir el control territorial español. Establecer un asentamiento permitiría a la corona española reclamar y administrar de manera más efectiva la región oriental. Pacificar y asegurar la zona. La presencia española buscaba someter a las poblaciones indígenas locales y prevenir posibles levantamientos o conflictos. Establecer un centro administrativo y económico. La fundación de una villa facilitaría la organización del territorio, la recaudación de tributos y la explotación de los recursos naturales. Crear una base para futuras exploraciones. San Miguel se convirtió en un punto de partida para incursiones hacia otras áreas de la región. Así, Luis de Moscoso Alvarado llegó a la zona oriental y el 8 de mayo de 1530 fundó la villa de San Miguel de la Frontera, marcando el inicio de la presencia española formal en esa parte de El Salvador. En San Miguel existen leyendas sobre túneles subterráneos que conectarían diferentes puntos de la ciudad, incluyendo antiguas iglesias, edificios coloniales y posiblemente hasta las afueras. Estas leyendas han pasado de generación en generación, alimentando la imaginación popular. Se dice que estos túneles fueron utilizados en el pasado para diversos propósitos, como vías de escape en caso de ataques, para el tránsito secreto o incluso para el almacenamiento. Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado evidencias arqueológicas concluyentes que confirmen la existencia de una red extensa de túneles de origen colonial en San Miguel. Es más probable que se trate de relatos folclóricos basados en posibles construcciones subterráneas parciales o en la memoria de antiguos pasadizos hoy clausurados. La Virgen de la Paz
es la patrona de la ciudad de San Miguel. Su imagen tiene una gran devoción entre los migueleños. La tradición cuenta que la imagen llegó a San Miguel en el siglo XVII, traída por comerciantes españoles. Se le atribuyen numerosos milagros y se la considera protectora de la ciudad. Las fiestas patronales de San Miguel, que culminan con el famoso carnaval en noviembre, se celebran en su honor. La Catedral de San Miguel está dedicada a ella y alberga su imagen principal. La Virgen de la Paz es un símbolo central de la identidad religiosa y cultural de San Miguel. Las cuevas de Moncagua se encuentran ubicadas en el municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. Estas cuevas son formaciones naturales de origen volcánico, creadas por el flujo de lava en erupciones pasadas. Algunas de ellas presentan dimensiones considerables y han sido objeto de exploración y estudio. Además de su valor geológico, las cuevas pueden tener importancia arqueológica, ya que pudieron haber sido utilizadas por las poblaciones indígenas en el pasado como refugio o para ceremonias. Son un atractivo natural para los visitantes de la región. El agua brota directamente de las paredes de las cuevas, alimentando 3 piscinas con aguas claras y turquesas. Estas aguas son corrientes, lo que evita el estancamiento y mantiene su pureza. Teatro Nacional. Francisco Gavidia. Es importante aclarar que el Teatro Nacional de San Miguel lleva el nombre de Teatro Nacional Francisco Gavidia, en honor al insigne escritor, educador, historiador y periodista salvadoreño, originario de San Miguel. Francisco Gavidia Guandique, 1863 a 1955. Es una figura destacada de la intelectualidad salvadoreña, reconocido por su obra literaria, su labor pedagógica y su influencia en el desarrollo cultural del país. El teatro, inaugurado en 1921, fue nombrado en su honor como un reconocimiento a su legado y su conexión con la ciudad. El terremoto de 1917 fue un evento sísmico de gran magnitud que afectó severamente a El Salvador. Aunque el epicentro se ubicó en otra región del país, cerca de San Salvador, el terremoto causó daños considerables en San Miguel. Muchas edificaciones, incluyendo viviendas y edificios públicos, sufrieron derrumbes o daños estructurales. Este evento tuvo un impacto significativo en la vida de los migueleños y requirió esfuerzos de reconstrucción y recuperación en los años posteriores. La Perla de Oriente. San Miguel es conocida afectuosamente como la Perla de Oriente debido a su importancia económica, su belleza natural, aunque a veces calurosa, y el carácter vibrante de su gente. Este apodo resalta su distinción dentro de la zona oriental del país. El huehuecho. Aunque el garrobo es el animal más asociado con los migueleños, existe una leyenda sobre un ser mítico llamado el huehuecho, que supuestamente habitaba en las zonas rurales cercanas. Se describe como una criatura pequeña y escurridiza, a menudo asociada con travesuras y ruidos extraños en la noche. Esta leyenda tiene raíces folclóricas y no es ampliamente conocida fuera de algunas comunidades locales. El origen del nombre Chaparrastique. El nombre indígena del volcán de San Miguel es Chaparrastique, que en lengua potón, una lengua indígena extinta hablada en la región, significa montaña de fuego o lugar de las llamas. Este nombre ancestral revela la antigua conexión de las poblaciones originarias con la actividad volcánica. Un intento de separación. A mediados del siglo XIX, durante un período de inestabilidad política en El Salvador, hubo movimientos en la zona oriental, incluyendo San Miguel, que llegaron a considerar la separación del resto del país y la formación de una entidad política independiente. Aunque estos intentos no prosperaron, reflejan la identidad regional fuerte que históricamente ha existido en el oriente salvadoreño. La calle de los Millonarios. En el centro histórico de San Miguel, existe o existió una calle conocida popularmente como la calle de los Millonarios. Esta denominación surgió en el pasado debido a las residencias de familias adineradas y prominentes de la ciudad que se ubicaban en esa área, reflejando la prosperidad económica que San Miguel llegó a tener, especialmente durante los auges agrícolas. Conexiones con la Segunda Guerra Mundial. Más allá del impacto general,
Si bien El Salvador no fue un frente de batalla, algunos ciudadanos de origen extranjero residentes en San Miguel, particularmente aquellos de nacionalidades de los países del Eje, pudieron haber experimentado restricciones o vigilancia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no hay muchos detalles ampliamente difundidos sobre esto a nivel local. Primeros pasos de la aviación. San Miguel fue uno de los primeros lugares en El Salvador en presenciar los inicios de la aviación. Campos improvisados se utilizaban para los primeros vuelos, generando gran curiosidad y asombro entre la población local. Un hijo adoptivo del cine. Aunque no nació en San Miguel, el famoso actor salvadoreño José Ferrer, ganador de un Oscar, pasó parte de su infancia en la ciudad, ya que su padre era médico allí. Aunque su carrera se desarrolló principalmente en Estados Unidos, su conexión temprana con San Miguel es un dato poco conocido. La conexión del actor José Ferrer con San Miguel, El Salvador, proviene de su infancia, ya que su padre trabajó como médico en esa ciudad durante un tiempo. Aunque José Ferrer nació en San Juan, Puerto Rico, y más tarde se nacionalizó estadounidense, vivió parte de su niñez en San Miguel debido a la ocupación médica de su padre. Este detalle no es ampliamente conocido, pero lo vincula de manera especial con El Salvador, y en particular con San Miguel, donde se le considera un hijo adoptivo simbólico del cine. Su carrera cinematográfica fue internacionalmente destacada, siendo el primer actor hispano en ganar un premio Oscar por Cyrano de Bergerac en 1950, lo cual lo convierte en una figura de orgullo para muchos en América Latina, incluyendo San Miguel, que lo vio crecer brevemente en su juventud. El misterio de la laguna de Aramuaca. Se dice que la laguna de Aramuaca, una laguna cratérica extinta cerca de San Miguel, tiene una profundidad desconocida y está rodeada de leyendas locales sobre seres acuáticos y tesoros escondidos. Aunque científicamente se ha estudiado su origen volcánico, el folclore local persiste. Un carnaval temático en sus inicios. Aunque hoy en día el Carnaval de San Miguel es una explosión de música y color sin un tema específico, en sus primeras ediciones hubo intentos de establecer temas centrales para los disfraces y las carrozas, aunque esta tradición no se mantuvo con el tiempo. Tuvo un papel crucial en la Guerra Civil de El Salvador, 1980 a 1992. Aunque los focos principales de combate se concentraron en otras áreas, San Miguel y sus alrededores fueron escenario de enfrentamientos significativos y tuvieron una importante presencia militar. Algunas zonas rurales sufrieron considerablemente el conflicto. Albergó una importante producción de añil en la época colonial. Si bien el occidente del país es más conocido por este tinte natural, la región de San Miguel también tuvo haciendas dedicadas a su cultivo y procesamiento, contribuyendo a la economía de la época. Su feria patronal, en honor a la Virgen de la Paz, en noviembre, tiene raíces muy antiguas y elementos culturales únicos. Más allá de los eventos comerciales y de entretenimiento modernos, conserva tradiciones religiosas y folclóricas que se han transmitido por generaciones y que no son tan conocidas a nivel nacional. La zona del volcán Chaparrastic, o San Miguel, ha tenido actividad fumarólica significativa a lo largo de la historia. Aunque no ha presentado erupciones violentas recientes, las fumarolas y la actividad sísmica menor han sido fenómenos presentes, conocidos por los habitantes locales, pero quizás no tan divulgados a nivel nacional o internacional. Algunas comunidades aledañas a San Miguel conservan tradiciones orales y costumbres ancestrales de los pueblos originarios. Aunque la influencia lenca no es tan fuerte como en otras regiones, todavía existen vestigios culturales y lingüísticos en algunas áreas rurales que no son ampliamente conocidos. La arquitectura de algunas casas antiguas en el centro histórico de San Miguel revela detalles de la influencia colonial y de estilos arquitectónicos particulares de la región oriental. Observando con atención, se pueden encontrar elementos distintivos que no son tan comunes en otras ciudades del país. Piratas en San Miguel. Un secreto del oriente salvadoreño. Ataques piratas en la costa oriental. Durante los siglos XVII y XVIII, piratas ingleses, franceses y holandeses incursionaban en las costas del Golfo de Fonseca, atacando puertos como La Unión y el Tamarindo, que servían de acceso comercial hacia San Miguel. San Miguel era codiciada por su riqueza agrícola y comercial. Aunque está lejos del mar,
Los caminos que conectaban el puerto con la ciudad eran vigilados. Documentos coloniales relatan cómo las autoridades organizaban tropas para proteger la ruta a San Miguel de incursiones piratas, especialmente durante las ferias. El rumor del tesoro enterrado. Una leyenda local asegura que un grupo de piratas enterró un botín cerca del Río Grande de San Miguel, huyendo de las autoridades. Nunca ha sido encontrado, pero algunos ancianos aún relatan la historia con detalles. Aunque parezca increíble, piratas ingleses que atacaban los puertos salvadoreños, como La Unión, intentaron llegar a San Miguel durante el siglo XVII, atraídos por su riqueza comercial. No lo lograron, pero dejaron historias en los pueblos costeros. La imprenta que encendió la conciencia oriental. A mediados del siglo XIX, San Miguel se convirtió en centro de pensamiento liberal. Para difundir ideas políticas, noticias y literatura, se estableció una de las primeras imprentas del Oriente salvadoreño. Fundada alrededor de 1850 a 1860, posiblemente vinculada a grupos liberales. Fue clave para publicar panfletos revolucionarios, poesía y periódicos. Influencia intelectual. Permitió la difusión de ideas del modernismo literario. Precursor fue Francisco Gavidia, oriundo de San Miguel. Circulaban textos que criticaban el autoritarismo, apoyaban la educación laica y promovían el pensamiento ilustrado. Impacto oculto. No quedan ejemplares completos de esas primeras ediciones, pero historiadores han rastreado fragmentos en archivos nacionales. Su existencia fue silenciada durante gobiernos conservadores, que veían a San Miguel como un foco de rebeldía intelectual. La ciudad donde se fundó la primera banda musical militar del Oriente San Miguel fue una de las primeras ciudades en tener una banda militar oficial. Formada en el siglo XIX, que no solo tocaba marchas, sino también piezas sinfónicas y populares. Era tan reconocida que fue invitada a tocar en Guatemala y Nicaragua. Origen del shuk migueleño, el shuk, pronunciado suk, es un género musical y bailable creado en San Miguel en 1942 por el compositor Francisco Paquito Pallavicini, un músico salvadoreño que fusionó ritmos indígenas, africanos y europeos para dar vida a una expresión única del oriente salvadoreño. ¿Por qué se llama shuk? La palabra chuk proviene del sonido del fuelle de los cañeros, cuando exprimían la caña de azúcar en los trapiches. Shuk, shuk. Ese silbido característico fue la inspiración directa para nombrar este ritmo. Elementos del shuk. Instrumentos: trompetas, saxofones, güiros, tambores, bajo y piano. Movimiento: pasos alegres, giros, saltos suaves, con raíces en danzas indígenas y coloniales. Estilo: alegre, festivo y contagioso. Ideal para carnavales, desfiles y fiestas patronales. Primer gran éxito. Adentro Cojutepeque fue la primera pieza oficialmente reconocida como shuk, aunque luego San Miguel adoptó este ritmo como símbolo de identidad popular, especialmente durante su carnaval. Pallavicini creó el shuk como una forma de dar identidad musical propia a El Salvador, especialmente al oriente del país. Viajó a San Miguel y quedó profundamente inspirado por el espíritu alegre y festivo de su gente, las fiestas patronales y el famoso carnaval migueleño. El ritmo cotidiano de los pueblos cañeros, donde nació el sonido del shuk, producido por los trapiches al exprimir caña de azúcar. Su deseo de crear un ritmo nacional que representara la energía, el sabor y el color del oriente salvadoreño. Así nació el shuk, con piezas como El Carnaval de San Miguel, considerada el himno no oficial del evento. Es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador desde 2019. Entre el mármol y la memoria. Misterios del Cementerio de San Miguel. Fundado en el siglo XIX, el Cementerio General de San Miguel nació como respuesta al crecimiento urbano y las necesidades de salubridad pública. Pero no se trató de un simple camposanto. Con el tiempo, se transformó en un verdadero museo al aire libre.
Las élites de San Miguel construyeron majestuosos mausoleos, compitiendo en belleza, simbolismo y detalle arquitectónico, como si quisieran desafiar al olvido desde la eternidad. Arquitectura fúnebre impresionante. Mármol, hierro forjado, esculturas de ángeles, columnas, bóvedas y criptas decoradas con simbología masónica, católica y mitológica. Un viaje en el tiempo. Recorrer sus pasillos es caminar por la historia misma de San Miguel. Presidentes, poetas, médicos, filántropos y familias influyentes descansan allí. Misterio y necroturismo. Hoy, el cementerio no solo es un lugar de reposo, sino también de cultura. Se realizan recorridos nocturnos donde actores reviven a los personajes históricos en una experiencia educativa. Con un toque escalofriante, General Joaquín Eufrasio Guzmán, en Cartago, Costa Rica. 1800. 1 San Miguel, El Salvador. 1875. Fue presidente de la República de El Salvador del 15 de febrero de 1845 al 1 de febrero de 1845. Quezón, 1846. Y figura clave del siglo XIX. Su tumba es símbolo de la historia política nacional. ¿Sabías que fue protagonista de varios levantamientos armados? Uno de los monumentos más destacados es el mausoleo de María Teresa Canessa de Gotuzzo, 18.531-1913. Este mausoleo, considerado el más alto del cementerio, fue encargado por su esposo, Agustín Gotuzzo, en Italia. Construido en mármol blanco con finos acabados, fue traído en piezas y ensamblado en un terreno adquirido a perpetuidad. Además de María Teresa, en este mausoleo también descansan los restos de Agustín Gotuzzo, fallecido en 1921. Su mausoleo, hecho en mármol blanco, es uno de los más bellos del cementerio. Dicen que su historia es una mezcla de amor, tragedia y devoción familiar. La familia Calvo, su monumento, combina arte y poder. Aún en la muerte, dejaron claro su legado como una de las familias más influyentes del oriente salvadoreño. El mausoleo de la familia Nasser Batarse es otro ejemplo de la riqueza arquitectónica del cementerio. José Nasser Batarse, empresario y fundador de almacenes José N. Batarse y Cía. En 1931, es una figura destacada cuya tumba refleja su legado empresarial. Esto es solo una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en el Cementerio General de San Miguel. Un lugar lleno de historia, arte y leyendas. San Miguel no es solo carnaval, también es memoria, arquitectura e identidad. San Miguel no solo es sinónimo de carnaval, alegría y tradición. Es también una ciudad con profundas raíces que se entrelazan entre lo indígena, lo colonial y lo moderno. Fundada originalmente como San Miguel de la Frontera en 1530, fue un bastión clave para la expansión española en la región oriental, pero también un punto de encuentro de antiguas rutas comerciales indígenas, mucho antes de la llegada europea. Pocos saben que en San Miguel surgieron imprentas revolucionarias que alimentaron el pensamiento liberal del siglo XIX, o que grandes figuras como Francisco Gavidia, pionero del modernismo literario en América, se formaron entre sus calles. Sus fiestas, como el Carnaval de San Miguel, tienen raíces más profundas que la simple celebración. Mezclan el fervor religioso, la música popular, el shuk y el alma colectiva de un pueblo que baila su historia. En sus sabores, sus danzas y su memoria escrita, San Miguel sigue latiendo con fuerza. Porque San Miguel no se recorre solo con los pies, se recorre con la memoria, el corazón y la alegría. Si quieres seguir explorando la historia que no te enseñaron, suscríbete al canal, dale like y acompáñanos en este viaje por lo más desconocido y fascinante de El Salvador y el mundo. Nos vemos, al contrario.